A finales del siglo XX, la vida cotidiana se pone bajo el foco de atención del pensamiento contemporáneo. La moda, los hábitos de consumo, los tabúes sociales se vuelven una pieza de estudio, así como también las palabras y la irrupción de los medios de comunicación masiva. Entre los pensadores más influyentes de esta época se encuentra Roland Barthes. Barthes fue un lúcido crítico de la sociedad de su tiempo. El centro de sus reflexiones fue delimitar las diferencias entre naturaleza y cultura y aportar nuevas miradas sobre estos fenómenos. Analizó el lenguaje como instrumento de dominación de las clases burguesas y como intento ilusorio por construir una realidad. Al mismo tiempo reivindicó la responsabilidad y la libertad del lector para interpretar libremente los textos. La irrupción del lector, según Barthes, determina lo que llamó la muerte del autor. Fue uno de los intelectuales franceses más populares de los últimos 40 años y su influencia llega hasta nuestros días. Roland Barthes nació en Cherburgo, Francia, el 12 de noviembre de 1915. Huérfano de padre desde muy pequeño, pasa largas horas solo mientras su madre trabaja. Esos recuerdos de infancia siempre lo acosaron y lo unieron muy fuertemente a ella. A los 19 años se enferma de tuberculosis y es enviado a los Pirineos. Un año después, regresa a París e ingresa a la Sorbonne a estudiar letras. A comienzos de los años 40, toma contacto con el estructuralismo. Se acerca al estudio de las nuevas corrientes literarias y a la semiología. Las lecturas de Sartre, Marx y Brecht lo inducen al estudio de la mitología social que incluye en su gran obra, El grado cero de la escritura, de 1953. Su influyente libro El sistema de la moda estudia la relación entre los tabúes sociales y las vestimentas. Desde sus primeros escritos, Barthes aborda el tema del lenguaje y quiere despejar una confusión instalada en el pensamiento occidental. El error deriva en pensar que el lenguaje es algo natural. Es una construcción social, al igual que la religión, el estado civil o los logros académicos. Ser casado, católico y graduado universitario no tiene nada de natural. Para Barthes es un mero accidente estadístico. Cuestiona la palabra natural que se aplica a lo que es socialmente aceptable, o moralmente deseable, o estéticamente placentero. Es natural comer, dormir, hacer el amor y usar el lenguaje. En cambio, no es natural qué comemos, cómo dormimos o hacemos el amor, o qué palabras usamos. Construcciones sociales que varían según la sociedad en la que se vive y la clase a la que se pertenece. Uno de los ensayos de mitologías se ocupa de el mundo del catch, un deporte popular, o sea, una actividad no intelectual. El catch no es una pelea real, sino una simulación. Y ese es su atractivo. En ese juego de simulación también participa el público. La particularidad es que nadie se engaña. Lo mismo sucede en el teatro. Un espectador sabe que el actor que hace de Otelo quizá no sea negro y con seguridad no matará a la actriz que encarna a Desdémona. Catch y teatro ponen en escena signos. Y los signos no tienen un contenido real. Un luchador de catch le pega a otro luchador y lanza un grito. El luchador que cae hace gestos de dolor, pero no son reales, son solo efectos. Lo mismo sucede con los gestos y actitudes en la vida cotidiana, porque todas las formas de comunicación son artificiales, funcionan dentro de una estructura. Y la estructura funciona solo porque vivimos en sociedad. Es decir, dentro de la estructura social, las relaciones están reguladas por normas. Saludamos de determinada manera y marcamos nuestro enojo no respondiendo las llamadas.
Según el lingüista Ferdinand de Saussure, los signos no son naturales. Más aún, son esencialmente arbitrarios. Barthes afirma que la palabra arbitrario puede sonar a irracional. Y los signos no son irracionales, los signos son inmotivados. Los semáforos indican cuándo uno debe detenerse o seguir. No hay ninguna relación entre el color verde y seguir, ni el color rojo y parar. Es una convención. La misma convención puede verse en los luchadores de catch. El malo suele ser feo, desleal y desagradable y provoca la repulsa del público. El bueno es un caballero esbelto, viste de manera atractiva, respeta las reglas y goza del favor del público. En su libro El sistema de la moda, Barthes profundiza sus estudios sobre estos signos, las convenciones y sus significados. Pone como ejemplo al artista rebelde que se viste con jeans gastados y un suéter viejo en una convención cuidadosamente justificada. Estas convenciones en el vestir están determinadas por los tabúes del artista. Los tabúes señalan que ciertas ropas crean una imagen de nosotros a los ojos de los demás. Estas reflexiones se agrupan en lo que se da en llamar la semiología de la vida cotidiana. Según Barthes, ella es una escuela de honestidad intelectual. Todos deberíamos aceptar que los signos mediante los cuales proyectamos nuestra imagen son una expresión de una elección consciente. Esta postura de Barthes se asemeja a la idea de mala fe que desarrolla Jean-Paul Sartre. Sartre decía que los seres humanos nacen libres y saben que lo son, pero a veces no asumen sus responsabilidades e intentan culpar a sus padres o a la sociedad de sus desdichas. Describe este fenómeno como mala fe. La semiología de la vida cotidiana de Barthes se acerca a esa idea sartreana de la libertad. Todos somos libres, pero no nos animamos a ejercer esa libertad. Esa libertad se aplica a qué vestimenta usamos y también a la forma de hablar que elegimos, a los lugares que frecuentamos o a los círculos a los cuales pertenecemos. En su libro Elementos de Semiología, Barthes ataca la tendencia a considerar el lenguaje como un medio neutral de comunicación. Esto puede verse más claramente en la literatura. Los textos literarios no tienen un significado final, comprensible y aceptado por todos. Son signos y como tal pueden ser interpretados. Cuando leemos una novela tomamos contacto con personajes y situaciones ficticias que no existen. Las novelas no hablan de la vida real, ni siquiera tienen un mensaje preciso sobre qué significa, por ejemplo, el amor desdichado de Madame Bovary. Según Barthes, la claridad de un texto literario no puede ser considerada una virtud como interpreta la tradición cultural. La virtud de un texto está precisamente en que sea una lectura dificultosa y poco comprensible. Por eso Barthes ataca al realismo como escuela literaria. El realismo es una idea burguesa que acepta que el mundo puede ser descrito de manera fidedigna. Barthes denuncia la resistencia de la crítica académica a la ambigüedad del lenguaje literario. La escritura literaria, según Barthes, es simbólica. Por lo tanto, no puede ser del todo clara. Tampoco tiene que cargar con las ataduras históricas o biográficas, por ejemplo, que tal historia desgraciada se debe a que el autor había enviudado. Para Barthes existen tres herramientas formales de las que se vale el escritor: la lengua, el estilo y la escritura. La lengua es un objeto social por definición. Es una convención compartida, por lo tanto, no es un lugar de compromiso para el escritor. El estilo es la expresión de su mitología personal. Es algo que está en su propia biografía y a lo que no puede renunciar cuando escribe. El verdadero lugar de elección y compromiso es la escritura. Es decir, cómo se usa la palabra y qué sentidos genera en el lector. A diferencia de la lengua y el estilo, la escritura es una herramienta que cumple la función de unir la creación del autor con la sociedad. Pues la escritura es lo que tiene en común el artista y su público. Barthes desautoriza el papel de la crítica literaria que busca una explicación del texto. Una obra literaria no puede ser comprendida en el contexto de la vida del escritor.
es inútil intentar entender qué quería decir el autor. Cuando el lector asume su libertad para leer, es decir, lee sin la obligación de entender qué quiso decir el autor, lo que provoca es, en palabras de Barthes, la muerte del autor. El texto literario no habla de lo que el autor expresó, sino de lo que el lector leyó. Por eso, la muerte del autor, dice, tiene una consecuencia inmediata: el nacimiento del lector. El lector extrae los sentidos de un texto, pero estos sentidos pueden cambiar de un día para el otro, como cambia de un lector a otro. Sostiene que la libertad del lector es lo que da sentido a un texto. Y en eso no interviene la intención del autor ni lo que los críticos llaman contenido. La lucha contra la lectura conducida de un texto tiene que ver con su postura respecto del lenguaje como construcción. Por eso afirma con contundencia: el lenguaje no es reaccionario ni progresista, es simplemente fascista. Para Barthes, cuando una obra literaria expresa únicamente lo que se supone que quiso decir el autor, no queda lugar para el desacuerdo. Es decir, impone su discurso. En uno de sus libros fundamentales, El placer del texto, Barthes insiste en relación entre el texto y el poder, unido a otra de sus indagaciones, el placer. Si la libertad es despojarse del poder, solo puede haber libertad fuera del lenguaje, dice. Es lo que Barthes llama el esplendor de una revolución permanente del lenguaje, es decir, la literatura leída al modo de Barthes. En 1980, un año después de la muerte de su madre, Barthes sufre un accidente en la calle. Muere atropellado por una camioneta de una lavandería enfrente de la Sorbonne, después de haber almorzado con François Mitterrand y con su amigo, el filósofo Michel Foucault. Rebelde, inconformista y transgresor, Barthes representa una nueva forma de escribir y de pensar. Su pensamiento no es una mera ocurrencia intelectual, sino una contribución al surgimiento de una nueva sociedad.